Uno de los temas centrales en la trama venezolana de los últimos días ha sido su industria petrolera. Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Y bueno, pues desde antes de que se diera la detención y la captura de Nicolás Maduro, pues ya Estados Unidos estaba diciendo claramente que pues tenía interés en aprovechar los recursos minerales del país, particularmente el petróleo. Vamos a platicar al respecto con Gonzalo Monroy. ¿En qué estado se encuentra la industria petrolera? Gonzalo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Querido Pascal, qué gusto platicar contigo nuevamente. Buenos días. Buenos días, por supuesto, Gonzalo Monroy, director general de la consultora Gemex, especialista en el tema de los hidrocarburos. Bueno, dice Trump que está, pues, digamos, es un montón de fierros viejos que no produce Venezuela o no extrae el petróleo que debiera extraer. ¿Cuál es la situación real de la industria petrolera venezolana? Un total abandono, Pascal, por muchísimas razones. Un muy mal manejo de sus recursos, un pésimo manejo al interior de la empresa PDVSA después de la purga de 2003, donde salen todos los que no son leales a Hugo Chávez y son reemplazados por gente que literalmente traían más lealtad que capacidad y bueno, la industria petrolera venezolana fue cayendo, obviamente por las sanciones, por la voltereta totalmente a los cambios de los contratos mixtos que se tenían, que es la razón del presidente Trump para regresar a Venezuela, o es lo que dice, se fue perdiendo la capacidad de tener refacciones, de dar los mantenimientos correctos, y obviamente se fue cayendo una producción que en su momento llegó a ser de más de 3.3 millones de barriles a poquito más de 350,000 en 2024. Si bien la industria ha repuntado a cerca de 850,000, 900,000 barriles, estamos hablando de apenas un tercio de lo que era originalmente en su pico. Una situación complicada, se requieren muchos miles de millones de dólares para rehacer todo, desde los campos, hacer intervenciones mayores, rehacer una parte de la infraestructura, y obviamente en este caos que era o que todavía sigue siendo Venezuela, pues también incluso, igual que en México, hubo mucho picadero de infraestructura, de ductos. Ujú. No era inusual que también hubiera mucho robo de hidrocarburo, principalmente de petróleo, que era vendido en un mercado negro ilegal. Ya. ¿Qué tanta razón tiene Trump cuando afirma que Estados Unidos le robaron el petróleo venezolano? Hubo una expropiación, ¿no? En los años 90. Eh, Cuéntanos exactamente la historia. Claro que sí, Pascal. Más que una expropiación, hay que entenderlo, se cambia, Hugo Chávez unilateralmente cambia los términos de estas compañías mixtas, Ajá. que eran las asociaciones. Las principales empresas involucradas que fueron afectadas fueron Hess, Chevron y ExxonMobil. En algunos casos, por ejemplo, aquí no nada más únicamente Chevron es la que acepta algún tipo de indemnización, cerca de 5,000 millones de dólares, Ujú. mientras que Hess y que Exxon no firman nada, simplemente dicen yo no voy a aceptar los términos que se me están dando y eventualmente años después anuncian o toman todo esto como una pérdida. Ujú. Obviamente ahí se queda ese tema ahí pendiente y de ahí se está escudando o pretendiendo excusar al presidente Trump para decir de que hubo un robo a las empresas internacionales, en ese caso a ExxonMobil y a Hess, para tomarlo como un pretexto para regresar e imponer condiciones Ujú. tanto de pago como también las indemnizaciones futuras. Obviamente ahí es un poco, literalmente está exagerando los términos de lo cual ya ocurrió, pero bueno, Ujú. es lo que está diciendo el presidente Trump. Chevron, que sí aceptó la indemnización, trabaja actualmente en Venezuela. Es correcto, lleva ahí una operación, ya ha venido justamente desde los 90 trabajando, muchas veces ha tenido que pedir autorización al gobierno norteamericano para que las sanciones no les apliquen y poder mover el petróleo que ha venido ocurriendo allá. Esto ha ocurrido con el presidente Obama, ha ocurrido con el presidente Biden, ocurrió originalmente con el presidente Trump en su primer mandato, hasta que llegamos a ahorita. Es muy interesante, Pascal, porque y tiene todo el sentido del mundo. Apenas la noche del domingo las compañías decían
han dicho públicamente que no tenían conocimiento de estos eventos que se dieron en Venezuela y que están viendo con toda cautela la decisión si de regresar o no a Venezuela. No es un hecho que van a regresar, no es algo que pueda Ujú. el presidente Trump obligarles a hacer, así que tendremos que ver cómo se desarrolla esto. Claro, pero me imagino que no le harían feo a un buen negocio, ¿no? Lo que pasa es que todavía no se sabe si es un buen negocio. Mm, Ese es quizá el punto más importante, Pascal. En el absolutamente mejor optimista escenario, se podría duplicar la producción de Venezuela, llevarla a cerca de 2 millones de barriles ajá. en 2 años. Mm, Pero la realidad es que nadie sabe el estado real de la infraestructura. ujú. Se ha hablado también, algunos medios locales en Venezuela hablan de que en realidad se requerirían cerca de 12.000 millones de dólares y que en los siguientes 2 años apenas se podrían producir 200.000 barriles. Obviamente muy, pero muy bajo de las expectativas tan grandilocuentes que tiene el presidente Trump. Hasta que no se vaya a Venezuela, no se vea cuál es el estado real, Ujú. pues difícilmente se va a tener un plan de negocios para saber si es un negocio o no. ¿Qué tipo de petróleo es el venezolano? Es un crudo extrapesado, para Ujú. dar un poquito de comparaciones, mientras que el crudo mexicano, el tipo Maya, es de 24 grados API, que es la medida de viscosidad y de acidez del petróleo. El crudo Menei venezolano es entre 8 a 14 grados, es muy, pero muy pesado. Ujú. No es inusual que esto obviamente lo lleve a un costo de extracción relativamente más grandes. Aquí ya sabemos que hay petróleo y que hay muchísimo, por eso tantas reservas probadas. De hecho, Ujú. incluso para dar un poquito de comparaciones, mientras que Venezuela tiene 303.000 millones de barriles, México apenas tiene 12.000 millones. Obviamente no podemos competir con el volumen de la oportunidad, Ujú. pero hay que entenderlo, esas reservas no es lo mismo que la producción. La producción de Venezuela apenas es de 800.000, 900.000 barriles, Sí. mientras que la de México es de 1.5 millones de barriles. Ya, y todo esos 303.000 millones de barriles de reservas probadas, es también de este mismo tipo de petróleo pesado. En su inmensa mayoría. Hay Ujú. otros tipos hay otros tipos más hacia la parte de Maracaibo, Sí. pero realmente el grandísimo volumen es precisamente en la faja de Orinoco y es este tipo de crudo pesado. Ya. Entonces, para resumir, no hay una certeza de que realmente sea tan buen negocio. No, y aparte hay un elemento fundamental, Pascal. Cuando se habla justamente de elevar la producción, como te dije, el escenario más optimista de duplicar la producción en 2 años, Ujú. hay que entender que en ese periodo de tiempo también van a entrar cerca de otro millón de barriles de Guyana y también van a incrementar Brasil cerca de 750, 800.000 barriles. Estaremos Ujú. hablando casi de 3 millones de barriles adicionales. Ujú. Hay un problema con eso. Si la demanda de petróleo no crece a nivel mundial, Ujú. lo que veríamos es que estos 3 millones de barriles terminarían derrumbando más los precios. Ahorita andamos en cerca de $55, Ujú. en este caso el precio del petróleo, y fácilmente se podría hundir a menos de 40, cerca de 35, 40 Sí. dólares. Obviamente la rentabilidad, no solamente de los proyectos de Venezuela, sino a nivel global, sería una catástrofe gigantesca. ¿Para qué invertir una empresa miles de millones de dólares en hay que decirlo también con bastante claridad, en un ambiente tan complicado, regulatorio, Ujú. legal, porque todavía hay que establecer la legalidad de los contratos que pudieran llegar a firmarse, Ujú. cuando el presidente Trump se va en 3 años? Hay que entender que estos contratos duran entre 25, 50, incluso 80 años. Sí. Ese tipo de cuestiones pues tienen en jaque también a las empresas para saber si van o no van. Pero a ver, digo, uno puede leer lo que sucedió desde diferentes ópticas. Por supuesto, está la acusación contra Maduro de que es el líder del cártel de los soles. Uno puede, digo, hay una narrativa que dice, no, es que lo único que le interesa a Estados Unidos es el petróleo. Pero si fuera cierto que nada más le interesa el petróleo, lo que tú me estás diciendo, pues apunta a que se hicieron cálculos eh, pues a la ligera, ¿no? Sin tener los datos precisos de cuánto petróleo se puede extraer y a qué precio.
Lo que pasa es de que aquí, sinceramente, Pascal, nos están mintiendo en todos los argumentos. Sabemos que no es un tema de drogas, Ajá. principalmente porque apenas en diciembre el presidente Trump le condonó, de hecho perdonó a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, Sí. convicto por llevar drogas a Estados Unidos. Principalmente hay que ponerlo quizá en una óptica diferente. Este es un juego geopolítico Ujú, donde el tema energético es solamente una de las muchas arenas. ujú, ¿Por qué lo pongo en esos términos? Porque principalmente de lo que se trata es de sacar la influencia tanto de Rusia como de ujú. China en la industria Sacarlos venezolana. del Y hemisferio. una vez que lo estamos Ujú, exactamente, y esto es muy consistente con la estrategia de seguridad nacional que publicó la administración de Trump en noviembre. ujú, En esta, que básicamente es basado en las esferas de influencia, es ujú, bastante claro. América para Estados Unidos, ujú, Asia para China y ujú. todo lo que sería Europa para Rusia. Obviamente con este tipo de cosas es de que esto va a ser mi territorio, incluso Marco Rubio ha sido bastante explícitamente grosero para llamar al Ujú, continente su patio trasero, ujú, ¿sí? Y así es como lo están estableciendo. Ya cuando uno lo ve con ese tipo de cosas y ve el petróleo como un energético o como un recurso adicional, porque sí. también se ha hablado mucho de metales raros, pues obviamente ya se entiende muchísimo más por qué la acción tan unilateral de Estados Unidos. Bueno, pues ahí está. Gonzalo, muchas gracias. Te deseo feliz año. Fuerte abrazo. Y, igualmente, querido Pascal, un gran abrazo para ti, feliz año para ti y para toda la audiencia. Gracias, Gonzalo Monroy.